Hola, mi nombre es Randy Gardner. Quizás hayas escuchado sobre mí la primera vez en la que establecí un récord mundial Guinness después de haber estado despierto por 264 horas seguidas. Bueno, quizás no hayas escuchado sobre mí. Si ese es el caso, es bueno que estés viendo este video. La comunidad científica aprendió mucho de mi esfuerzo y el análisis que hicieron sobre mi comportamiento durante el despertatón junto con los días luego todavía son citados por la academia hoy. A continuación viene mi historia. Para dar un poco de trasfondo, no era ningún experto de la resistencia cuando acepté este desafío. De hecho, solo era un niño de 16 años regular. En diciembre de 1963, mi amigo Bruce McAllister y yo necesitábamos una idea para un proyecto de ciencia. Después de algo de deliberación, decidimos que intentaríamos romper el récord de privación del sueño del mundo, el cual en el momento lo tenía un DJ hawaiano quien logró 260 horas. Y si bien si mencionamos que se supone que esto fuera una pura aventura científica, la primera versión del experimento era un poco más abstracta. Si estoy siendo honesto, aunque suene tonto, primero queríamos enfocarnos en el efecto de insomnio en una actividad paranormal, pero descubrimos rápido que no podría hacerse, así que nos conformamos con estudiar la habilidad cognitiva después de la privación del sueño en su lugar. Después de llegar a esta decisión decidimos lanzar una moneda para determinar quién se convertiría en el conejillo de Indias cansado. Como muestra la historia, perdí, y justo así estábamos listos para la carrera. Como regla principal no tenía permitido usar ningún tipo de estimulante para mantenerme despierto. Eso no solo excluía drogas como dextroanfetamina y anfetamina, dos de los estimulantes más populares en ese entonces, sino también cafeína estrictamente limitada. Claro, tendría permitido beber una soda de vez en cuando, pero no podía beber más de eso, además de tomar cualquier otro tipo de sustancia estimulante. Entonces me dirigí a los cuarteles del experimento, el cual era la casa de Bruce, y me rehusé a cerrar mis ojos. Solo tomó 2 días de no dormir para que efectos muy notables aparecieran, cuando me daban trabalenguas relativamente simples para repetir, algo como nadie pica piedra como Pedro pica piedra, porque si alguien pica piedra como Pedro pica piedra, es porque Pedro pica piedra le enseñó a picar piedra. Me enredaría con mis palabras, también tenía problemas enfocando mis ojos y perdí la habilidad de identificar objetos juzgando solo por el tacto. Entonces, por ejemplo, si tocaba una mesa con los ojos cerrados, ni siquiera sabría que era una mesa. Mientras llegaba el día siguiente, las cosas se salieron de control en una forma distinta. Verás, éramos solo Bruce y yo en este épico viaje sin sueño, así que la única forma en la que podríamos hacer un análisis correcto sería si él se quedaba despierto conmigo. Bueno, después de 3 días, él terminó desmayándose, eventualmente volviendo a la conciencia, mientras estaba presionado contra una pared, garabateando sus notas allí como si fueran pinturas de cuevas científicas. Era obvio que tener a Bruce como el único monitor no iba a ser una opción por mucho más, así que nos impulsaron a traer una tercera persona en el equipo. Después de una rápida búsqueda, terminamos reclutando a un amigo llamado Joe Marciano, pero poco después de que él llegara, también estábamos acompañados por alguien con un poco más de experiencia en el mundo de la ciencia. ¿Quién sería ese, te preguntas? Su nombre es William Dement. Es un investigador del sueño famoso mundialmente y actualmente es un profesor emérito en la Universidad de Stanford. Pero en ese momento, mientras él aún estaba en Stanford, era relativamente nuevo en el campo de la investigación del sueño, pero era un veterano experimentado comparado con el resto de la comunidad científica. Como él lo cuenta, era probablemente uno de los únicos científicos que había profundizado en el campo del sueño en esa era, y muchas personas, incluidos mis padres, estaban escépticas sobre que una prolongada falta de sueño podría ser fatal por sí sola. De hecho, previos experimentos del sueño habían mantenido a gatos despiertos por 15 días, en cuyo punto morían de estrés, pero estos gatos habían sido mantenidos despiertos con químicos, así que nadie sabía en el momento si los químicos tenían algo que ver con el por qué fallecieron. Desafiando este escepticismo avanzamos y él comenzó su análisis. Para animar las cosas, él rentó un auto, un convertible y andábamos en él, así que pasamos un buen rato cuando el Dr. Dement llegó. Eso realmente me ayudó porque eso fue como algo diferente y nuevo para mantenerme despierto. Para el día 3 trajo más desafíos. Otro investigador con el nombre de Joe J. Ross, un miembro de la Unidad de Investigación Médica Neuropsiquiátrica de la Marina de los Estados Unidos, estaba a cargo de revisarme durante ese tiempo. Mientras eso estaba pasando, él se dio cuenta de algunos cambios claves en mi comportamiento. Específicamente, él encontró que me había vuelto realmente muy emocional y descoordinado, e incluso comencé a tener fuertes cambios de humor cuando llegué a la marca de las 72 horas. Sin embargo, aunque estaría abrumado con ataques de ira cuando el doctor me seguía diciendo que permaneciera despierto, nunca se reportó que haya entrado
entrado en un estado psicótico. Cuando el día 4 llegó, gracias a los cielos, pude tener un descanso afortunado y tener algo de ayuda de mis amigos. Se quedaron conmigo, aunque no estuvieron despiertos todo el tiempo, e hicieron todo, desde hablar conmigo hasta escuchar música, y ellos incluso se unieron a mí para unas buenas rondas de pinball y básquetbol. Durante el día era más fácil estar sin dormir, ya que estaba el sol y tenía actividades como el básquetbol para jugar, pero la noche era más desafiante ya que el pinball se pone aburrido luego de 100 juegos. Incluso así ganaba energía y seguía repitiendo las pruebas que habíamos creado para ver cómo mis habilidades cognitivas y sensoriales estaban afectados por mi falta de sueño. Analizamos mi olor, gusto, oído y tiempos de reacción y descubrimos que todos estaban considerablemente afectados. Pero lo que es gracioso es que mi desempeño durante algunos de los juegos de básquetbol en la cancha realmente había mejorado en el transcurso de una semana y media. Para mejorar las cosas aún más, le gané a Will Dement en un juego de pinball en el 10º día del experimento. Claro, podrías atribuírselo a la cantidad que estaba jugando en relación a mi rutina normal, pero todavía estoy orgulloso de mí. En el 5º día comencé a experimentar alucinaciones y las cosas solo empeoraron desde allí. De hecho, Stanley Coren del Psychiatric Times lo expresó bien. Para el día 11 había asumido una apariencia sin expresión junto con balbuceos sin entonación. Ellos tenían que incentivar el habla para hacer que diera alguna respuesta. Mi capacidad de concentración era muy corta y mis habilidades mentales estaban reducidas. En pruebas de Serial Sevens, donde yo comencé con el número 100 y seguí bajando al sustraer 7 cada vez, llegué al 65, lo cual fueron solo 5 sustracciones y luego me detuve. Cuando preguntaron por qué me detuve, yo exclamé que yo no podía recordar lo que se supone que yo debería estar haciendo. Yo, el valiente y delirante héroe, seguí hasta la madrugada del 8 de enero de 1964. Alrededor de las 2 a.m., cansado y derrotado, había roto el récord anterior con un margen saludable, registrando unas asombrosas 264.4 horas, o un poco más de 11 días sin ni una siesta corta. Si piensas que pude tomar una siesta luego de eso, estás equivocado. Tuve que asistir a una conferencia de prensa el día final y todos reportaron que hablé sin mezclar o confundirme con mis palabras. Les dije que quería probar que no pasan cosas malas si no duermes. Después de eso, estaba listo para una buena siesta, pero no tan rápido. Este fue un gran experimento y tenían que hacer que me llevaran a un hospital naval para que analizaran mis ondas cerebrales. Pusieron este extraño dispositivo en mi cabeza para realizar un electroencefalograma, un EEG, y allí disfruté de unas celestiales 14 horas de sueño. Hasta ahora estoy seguro de que estás pensando, ok, me alegra que finalmente pudiste descansar, pero siquiera pudiste ser una persona después de eso, fueron 11 días. Lo sé, y eso es lo que me lleva, en mi opinión, a la parte más sorprendente de toda la historia. Estaba totalmente bien, y fui a la secundaria como siempre la mañana siguiente. Mientras discutía en una entrevista mucho después, recuerdo cuando desperté, estaba aturdido, pero no más aturdido que una persona normal. Cuando me preguntaron si necesité sueño extra en los días siguientes, respondí, no, para nada. Fui directo al modo regular, todo estaba bien. Extraño, ¿cierto? La lectura del EEG proporciona información útil para investigadores, quienes descubrieron que mi primer sueño después contenía un porcentaje normalmente alto de estado de sueño REM, el cual ellos entonces pensaron que era dormir en estado de sueño. En las noches siguientes el porcentaje de sueño REM cayó en puntos de porcentaje y eventualmente regresó a la normalidad. Lo que es incluso más extraño es que cuando mis lecturas de EEG fueron enviadas a una supercomputadora en Arizona, la computadora concluyó que mi cerebro había estado tomando siestas todo el tiempo. Partes de él estaban despiertas mientras que otras estaban durmiendo. Casi tiene total sentido en una perspectiva evolutiva. Ellos pensaron que el cerebro humano podría haber evolucionado para que partes de él pudieran tomar siestas mientras que otras partes estuvieran despiertas. Es por eso que no he sufrido ningún efecto secundario a largo plazo de este experimento. Mientras consideras lo extraño que eso realmente es, reflexionemos sobre un hecho más sobre todo esto que mencioné al inicio. Esto era para una feria de ciencias de la secundaria. Bruce y yo conseguimos el primer lugar, como te habrás imaginado. Además de eso, ganamos el honor adicional de ser la tercera noticia más grande de esa semana, solo después del asesinato de John F. Kennedy y los Beatles visitando los Estados Unidos. Y eso fue por una buena razón también. Recuerda, no es por alardear demasiado, pero rompí el récord mundial Guinness por el tiempo más largo que alguien haya sido registrado estando sin dormir. Eso resultó ser incluso más significativo después, porque marcó la última vez que los oficiales del récord mundial Guinness tomarían en cuenta récords de privación de sueño. Sensatamente, citaron la inherente falta de seguridad junto con los problemas éticos involucrados en tener a las autoridades apropiadas vigilar una actividad tan riesgosa.
Poco después, incluso comencé a ver a otras personas afirmando pasar mi récord sin tener un reconocimiento oficial. Solo 2 semanas después, un estudiante de la Universidad del Estado de Fresno, llamado Jim Thomas, supuestamente rompió mi récord al permanecer despierto por alrededor de 266 horas y media. Desafortunadamente para él, como mencioné, su récord nunca fue escrito en piedra debido a que no había análisis oficiales. Otra persona llamada Maureen Weston afirmó superar ambos de nuestros récords con una increíble odisea de 449 horas sin dormir, la cual realizó durante un maratón de mecedoras en la ciudad de Peterborough en Cambridgeshire. Esto no obstante no ha sido contado en libros de récords oficiales por las mismas razones que el caso de Jim, pero quizás eso es lo mejor. Concluyendo mi entrevista con NPR en 2017, dejé a la audiencia que escuchaba con un simple consejo que aprendí, y creo que va bien aquí también: tienes que dormir. Es tan importante como los 3 grandes. Sí, los llamo los 3 grandes: agua, comida y sueño. Tienes que tenerlos todos, a todos. Ahora que has escuchado mi extraordinaria historia, veamos algo de la ciencia del por qué exactamente el sueño es tan importante. Para iniciar, te hace sentir menos amargado y delirante, lo cual es un resultado de combatir el aumento de un subproducto neural conocido como adenosina, el cual se acumula en nuestros cerebros durante nuestras horas despiertos. Esencialmente, una falta de sueño retarda nuestras neuronas y el sentimiento de esta acumulación es lo que reconocemos como estar cansados. Cuando vamos a dormir, el cerebro tiene la oportunidad de limpiarlo del sistema y experimentamos rejuvenecimiento como resultado. Ok, eso suena realmente útil, seguro estás pensando, pero ¿es fatal no tenerlo? Bueno, no hay ningún caso documentado de la muerte de alguien siendo causada directamente por la privación del sueño. Sin embargo, estudios animales encontraron que ratas sufren del bloqueo de su sistema inmunológico y eventualmente la muerte después de unas cuantas semanas de estar privadas de sueño. En definitiva, esto tiene que ver con la función del sueño en la operación de lo que se conoce como el sistema linfático, el cual es una red de tubos extremadamente pequeños en los cerebros, tanto de ratas como de humanos. Sirven para limpiar desechos químicos como adenosina y otros, y ese proceso principalmente ocurre cuando estás durmiendo. Sin que ocurra este proceso, el cerebro no puede funcionar en todo su esplendor, y si bien no hemos confirmado que la inhibición de este proceso ocasionaría la muerte humana como resultado de privación del sueño, el hecho de que tenemos un hardware neurológico similar al de las ratas significa que ciertamente no está descartado. Además, aunque no es fatal, también ha habido reportes de personas empezando a ver cosas que realmente no están allí después de un tiempo despiertos. Si bien estas son a menudo referidas como alucinaciones, ha existido un debate sobre qué tanto estas alucinaciones son genuinas o solo partes de sueños que se mezclan en la vida real, mientras la línea entre la conciencia y la inconsciencia empieza a confundirse. Entonces, para mantenerlo simple, no es la mejor idea del mundo intentar quedarte despierto, pero como muchas de las cosas en esta vida, el hecho de que no sea una buena idea no ha evitado que ciertas personas lo intenten, y no hace falta decir que te aconsejo fuertemente que no intentes replicar mi historia. Dicho esto, ¿cuánto es lo máximo que has estado sin dormir y cómo te sentiste? Quizás tienes una increíble historia para compartir. Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.